Pero aprovecho en estos momentos, Harvey, para darle la bienvenida a nuestro invitado que está en estos momentos ya conectado, el señor Luciano Calderón. Buenos días, ¿cómo está? Cuénteme sobre esta importante iniciativa que usted ha realizado en estas salas de urgencia, en estas salas de pediatría, donde hay muchos niños que están enfermos. Cuéntenos de qué se trata esta causa. Bueno, primero que todo le quiero hablar del tema de cómo nos encontramos en las atenciones en salud aquí en Cali, en todo el departamento. Tenemos unas urgencias colapsadas. De pronto es por el tema del cambio de clima. Ha habido mucho tema respiratorio con niños. Tenemos las clínicas de cuarto nivel comprometidas con el tema de enfermedades respiratorias con niños, y lo que pasa es que no encontramos cupos en las UCI para estos niños. Entonces, yo tengo mi Fundación Movimiento por la Salud, donde lucho día a día por los derechos de los pacientes, defiendo a los pacientes aquí en Cali, en el Valle del Cauca, desde hace 8 años. Mi labor ha sido de tema social, no pertenezco a ningún ente de control. Siempre quiero estar en esa ayuda porque llevo en los 7 años, me dediqué a ser veedor de salud al haber perdido a mi hermana en una clínica de Cali. Mi hermana era una docente que perdió la vida en la clínica Rey David, donde la dejaron literalmente morir y su cuerpo fue entregado en estado de descomposición. Y son 7 años de impunidad. Aprovecho para contarles a ustedes por qué me volví veedor. Porque exijo respeto por las personas, exijo un respeto por un paciente que se encuentra en una clínica o en un hospital y no se le dé una atención oportuna. Entonces hemos visto en estos días en los casos también de los pacientes oncológicos que algunas EPS no están haciendo esos protocolos que tienen que hacer con un paciente para hacerle una quimio, que tiene que ser puntual cada 21 días la quimioterapia para poder contrarrestar la enfermedad que nos está en este momentico. Ha sido un tema muy puntual aquí en Cali, en todas las partes del mundo, que es el cáncer. Un paciente oncológico debería ser prioritario, priorizar la atención, no esperar a que una EPS autorice y que porque no autoriza las quimio, la clínica o la IPS no empieza con el tratamiento con el paciente. Entonces esto hace que el paciente se deteriore y pues ya cuando se le va a dar atención ya no es posible, porque ya esta enfermedad ha hecho metástasis en su cuerpo y el paciente tiene una etapa terminal. Entonces yo vengo en la lucha día a día sobre el tema de la atención de los pacientes. No hay, hay una escasez de medicamentos de la presión, medicamentos antibióticos pediátricos. Bueno, hay una serie de medicamentos que en este momentico están en escasez. Entonces, se debería de suplir. La ministra ya dijo que iban a suplir, pero hasta el momento sigue habiendo la escasez de medicamentos. Otra cosa es las urgencias. Las urgencias en este momentico, por el tema del triage, que vulnera mucho los derechos a un paciente. Usted llega, digamos, con un cólico que lo presenta desde hace 2 días, usted acude a sus urgencias y le toman los signos vitales. Estos signos vitales aparentemente salen bien. ¿Qué le dicen al paciente? No, tienes que pedir una cita prioritaria o dirigirte a tu EPS a que te programen una cita. Resulta que este paciente, esos cólicos que tiene, es una apendicitis y nunca le hicieron un examen de sangre, nunca le hicieron un TAC, y resulta que el paciente sigue en su casa en su proceso de sus cólicos. Ya cuando vuelve el paciente al 2 o al tercer día a las mismas urgencias, ya el paciente va más complicado. Y resulta que no es una apendicitis, sino una peritonitis, una infección. Y ya el caso se complica y puede llevar a la muerte a una persona. Mira, Luciano. Sí, señor. Es que usted da entrada
a tener que contar vivencias. Precisamente, oiga, me tocó a mí vivirla en la clínica Valle de Lili, para que vea, en Valle de Lili, para que vea que ya también se cuecen habas. Llega uno en todas las clínicas, porque crearon en la pandemia la tal trial, y allí con eso, pues las clínicas tratan de determinar qué enfermedades tiene usted, pero sin ningún diagnóstico, que es lo triste de todo esto. Yo ingresé a la clínica y encuentro una enfermera que simplemente me pregunta cuánto es mi peso, cuánto es mi talla y dónde tengo el dolor. Y ya con eso me ponen una manilla. Una manilla que está identificándome el tiempo que yo puedo durar esperando que un médico me atienda. Me parece que eso es inhumano, eso no está dentro de los cánones de lo que debe ser un servicio médico. Y lo estoy hablando de la clínica del Valle de Lili, no estoy hablando de cualquier clínica, del Valle de Lili. Y fui por prepagada, que es lo triste de todo esto. Y en el tema de prepagada uno entra como si entrara, sí le preguntan por la EPS, ¿no? Sí le preguntan por la EPS por si las cosas se complican allá adentro. Y lo triste de todo esto es que ya al cabo de 40 minutos, viendo los médicos pasearse por los pasillos abrazados con las médicas, con los médicos durmiendo, con los médicos haciendo ningún ejercicio, me tocó decirle a la niña que atiende la triada, mire, ¿hay médicos o no para irme de aquí? Porque esto uno no puede aguantarse, pues, esa condición humana con la que lo tratan allá. Y entonces ahí sí apareció el médico que estaba por ahí dando vueltas y pues enfermo del frío. Pues yo no tengo la culpa de que allá no les den vestimentas o no les den sacos o no tenga abrigos para paliar el tema del frío. Pero sí es muy triste que a los pacientes no los atiendan en condiciones. No puedo decir que era un mal médico, no, buen médico, porque finalmente me atendió y llegaron los procedimientos como debían de ser. Pero esa parte de la triada, eso es una cosa espantosa, eso es una cosa que realmente, Luciano, no debe existir en las clínicas. Eso no existía antes en la famosa pandemia. En la pandemia apareció eso y ya hoy se volvió un requisito en las clínicas. Puede, para que se tenga claro que allí se está dando un concepto, pero yo no creo que haya un concepto, Harvey y Luciano, de una enfermera que simplemente te pregunta cuál es tu talla, cuál es tu peso y cuál es posiblemente el dolor que traes, porque es que vienes a consulta. Y con eso, entonces te meten allá a una sala, te colocan una manilla y dependiendo de cómo te quejes, óigame bien, de cómo te quejes, te colocan la manilla. Entonces yo me puse de honesto, de pendejo, y dije, pues yo no tengo pues el dolor, pero cuando ya estaba dentro de la clínica me comenzaron a dar esa especie de choques eléctricos que me dan unos movimientos reflejos muy fuertes. El mismo médico que me atendió y vio eso, ya entendió que lo que yo tenía no era cualquier pendejada y me atendieron. Entonces este tipo de cosas sí creo que lo deben corregir las EPS. Norberto, pero venga, yo tuve ahí una experiencia también y yo creo que va en otro sentido, porque de pronto los profesionales, y ahí lo que puede haber, y le digo que revisé con una persona que está en una de esas clínicas grandes, y sobre el concepto de triage, además porque es un modelo a nivel mundial. Lo que pasa es que a veces nosotros también entramos en todos los vericuetos, pues aplicamos mal, entonces castigamos el modelo y resulta que el modelo es exitoso en el mundo. El triage viene, además del francés, es una forma de separar, y él me explicaba y me decía, mire, hay nivel de urgencia, claro, hay una urgencia de resucitación, que es la más grave, la que trabajamos nosotros en un nivel especial, el rojo. Hay una emergencia naranja, que es la que trabajamos nosotros y que tiene que tener atención máximo entre 10 y 15 minutos a nivel mundial. Hay una urgencia menor, que es la que usted acaba de mencionar, entro por urgencias,
pero resulta que yo no necesito resucitación, yo puedo, y le hacen los procedimientos que tienen que hacerle, porque es que tomar los niveles, a ver, ¿cómo le diría yo el diagnóstico? ¿Cómo explicó él? Tomar, para poder hacer un buen diagnóstico, tomar la presión, tomar la diabetes, es básico. Eso en la medicina, pues no es tampoco la cosa. Usted cuando entra al médico, lo primero que le hace, le toma la presión, inclusive en la medicina general. Lo primero que hacen es medirlo, saber qué pesa, qué desequilibrio puede tener. Eso es normal. Pero no es normal preguntar, Harvey, preguntarle al paciente cuánto mide, cuánto pesa y cuánto es la presión. No. Eso es lo que no es normal. Él decía, mire, el médico me decía, lo que pasa es que aquí muchos el concepto, oiga, con el perro allá que ya dijo, eso está bien, no señor, no es así. Él dice el concepto lo desvirtúa. Me disculpa por el perrito. No, está bien, porque de eso estamos llenos hoy en día. Es parte de la familia, hombre. Eso es correcto, mire. Pero él decía, volviendo ahí para hacer cortico, él decía, lo que pasa es que lo aplicamos mal y resulta que nos inventamos ahora que eso no sirve. No. Si lo aplicamos bien, ese es el protocolo. Ojo, lo que me dijo él, ese es el protocolo que utiliza hoy en día a nivel mundial, la clasificación del triage, que eso es, además, no es triada, ni es, porque no tiene que ver con tres cosas, no, tiene que ver con separación. En el francés tiene que ver con la separación. Si se aplicara en las condiciones en que usted lo está planteando, válido. Y le quiero contar, mientras yo estaba allí esperando, llegó una persona con infarto. Yo dije, pues lógico que tienen que atenderlo a él primero antes que atenderme a mí. Claro. Y llegó una señora luego con preinfarto y también pues, la señora tiene todo el derecho a pasar por delante de mí. Pero ya después de que pasó la señora y no hubo más pacientes, no hubo más urgencias, yo sí consideraba que ya tenía el turno y los médicos se paseaban abrazados con la médica. Eso no es la trial, ya eso es otra cosa. Oiga, Norberto, solamente no es resucitación, Harvey, es reanimación. Bueno, porque el que resucitó fue nuestro Señor Jesús. Bueno, reanimación o resucitación, yo no me acuerdo de la palabra. Reanimación. Y a lo que quiero hacer mención, Harvey, es que cuando uno ingresa a la trial, el deber de esa enfermera y de ese auxiliar médico que hay allí, es tomarle a uno la presión, por lo menos. Claro. Ver el peso real que uno lleva. Claro, es que así tiene que ser. Ver la temperatura que uno tiene. Pero le preguntan a uno, ¿cómo le parece? No, ¿Usted qué temperatura tiene? ¿Qué peso tiene? ¿Qué talla tiene? Deja muy mal para esa institución. Y le voy a contar una cosa, como técnica le voy a decir, una vez un amigo me dijo, y un amigo médico dijo, ve hermano, usted cuando entre a esa urgencia tiene que decir que le duele hasta el pelo, y uno por dentro dice, hombre, pero ¿por qué yo tengo que exagerar? ¿Por qué yo tengo que decir? Pero tengo que entrar como si me fuera a morir, Harvey, para que me tengan en cuenta y para que tengan en cuenta mi urgencia, porque si no, no. Es cierto. Harvey, con los muy buenos días. Con los muy buenos días, Norberto. Con los buenos días, Nicolás, buenos para días. usted, para Harvey, por supuesto, para nuestro invitado Luciano Calderón, que hemos conocido el caso de Luciano, de su señora hermana, la rectora de este colegio que está ubicado en el sur de la ciudad, y desde ahí en adelante se ha convertido en una figura muy importante para muchos pacientes. Lo buscan porque ya ahora es un veedor de salud, lo buscan, le comentan. Luciano, después de su propia, digamos, experiencia en su familia, pero digamos que el sistema de salud como tal, para noviembre, para finales de este mes, se espera que se esté adelantando por lo menos el borrador de la famosa reforma a la salud que se viene en el actual gobierno para presentarla en el legislativo. Pero yo pregunto, Luciano, usted que es un veedor de salud, me imagino, aquí en Cali hay una figura que se llama defensor del paciente. Muchacho John Murillo, creo que se llama así, ¿cierto? John Murillo. Él ayuda hasta donde puede. Aquí en Colombia existe una figura que se llama la Superintendencia de Salud.
Existen unos señores jueces que, por supuesto, también emiten unos fallos de tutela contra los EPS, pero en ocasiones hemos visto que ni con tutela, ni con intervención del defensor del paciente, ni siquiera con la intervención de la Superintendencia de Salud, hay en esos casos, digamos, uno qué hace, Luciano. Me imagino que hay casos por montones que usted conoce así y no hay poder humano. Bueno, les cuento que el tema de una atención de un paciente en una clínica o un hospital es bien complicado porque nos ha tocado llegar a vidas de hecho. ¿Qué es una vida de hecho? Amarrarse. Decirle al paciente, envíeme un video, yo lo subo a mi red, al Twitter o al Facebook, y hago la denuncia para que tanto la EPS como la Superintendencia de Salud sepa en el estado que está el paciente, en el riesgo que está en su vida. Entonces, nos ha tocado eso. Yo lo que hago es recibir la queja. Yo estoy 24/7, les quiero decir. Hago labor social, pero estoy 24/7. Tenemos un defensor del paciente de la gobernación y un defensor del paciente de la alcaldía, o sea, del distrito. Luciano, regálenos esos datos que yo estoy que me escribo aquí, porque es que si hay algo que necesitemos en esta vida, hombre, es una persona como ustedes. Le cuento, tenemos un buen modelo de salud, un buen sistema, pero tenemos un mal, ¿cómo lo diría usted? Lo aplicamos mal, porque mire, en Estados Unidos, los que han tenido la oportunidad de viajar, y Norberto en eso sabe de eso más que yo, no sé si le ha tocado una urgencia en Estados Unidos, a mí me tocó con un familiar, y le cuento que es una cosa loca, de horror. Puede ser una historia de terror, como dicen, una urgencia en Estados Unidos, económica. Aquí en Colombia no, aquí en Colombia medianamente bien el modelo es bueno, pero lo aplicamos mal. Denos los datos, ¿dónde lo podemos llamar? Sí, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Tenemos un modelo de salud bueno que hay que reformarlo porque hay partes no acabarlo. Por eso la ministra creo que tienen que sentarse con nosotros como actores, sí, con los ciudadanos, la opinión del ciudadano, del usuario y la opinión de los médicos y la CPS que en este momento existe, porque ese modelo tenemos que reformarlo, porque no es malo. Usted va a Estados Unidos a hacerse algún tratamiento e inclusive tuve una queja de un paciente, me dijo, mire, mi mujer iba a dar a luz y ¿sabe cuánto me costó que mi mujer diera a luz? $13,000. Es que, sí. Venga, ¿usted por qué cree que se vienen a hacer, tratamientos aquí en Colombia? Muchos colombianos, y ahora le voy a contar, no solamente colombianos. Mire, en un centro de odontología, yo le hago la preparación, vino de odontología una salvadoreña. Encontré salvadoreños de Centroamérica, un amigo mexicano se vino a hacer el tema de odontología aquí a Colombia, porque son buenos profesionales, son excelentes profesionales, y el costo, ni qué decir, el costo, una cosa divina, una cosa bien planteada. Eso que está planteando Luciano allí, lo viví yo ahora, precisamente que viajé a los Estados Unidos con mi hijo, donde su señora dio a luz, y menos mal que habían aplicado para un seguro después del nacimiento del niño, porque hasta el nacimiento lo cubría el Estado americano, pero de ahí en adelante una consulta, Harvey, con un médico, con un pediatra, $8,000, multiplica 8,000 por 5,000. Oiga, Norberto, y eso es lo que querían quitar en Estados Unidos, no es el Medicare. Medicare, ¿recuerda la discusión con Obama? Pero escuchemos al invitado, a ver, porque es importante esta reflexión acerca de lo que se estaba haciendo la discusión sobre el triage. Sí. El triage es una palabra americana, no es una palabra latina. Se escribe triaje. Eso, triaje. Es una valoración. Y es una valoración de un paciente. Pero ¿qué hacemos en nuestro país? En los otros países funciona la maravilla, pero en nuestro país está teniendo sus fallas. ¿Por qué? Hace escasamente 2 meses yo acompañé a una paciente
de Ensanar a la clínica nuestra. Yo quiero decir los nombres para que sepan que la clínica, ¿qué clínica estamos hablando? Clínica nuestra. Yo como veedor ingresé con la paciente al triage. La paciente tenía antecedentes de un accidente cerebrovascular, un ACV, de hacía un año, que lo trataron ahí mismo en la clínica nuestra, ahí mismo. Y la muchacha, la niña del triage, la enfermera, la trató y le dijo, bueno, los signos están bien. La paciente llegó a urgencias de la nuestra porque venía con un dolor de cabeza de 2 días, una cefalea de 2 días, tenía vómito, venía complicada y le dijeron, no, tiene los signos buenos, busque una red pública. Entonces, nos dirigimos, en mi carro la llevé yo a ella, en mi carro se vomitó, la llevamos al Hospital Universitario del Valle. ¿Qué EPS, Luciano, tenía ella? ¿Qué EPS? Tenía Ensanar. Ensanar, ok. La llevé en mi carro hasta el Hospital Universitario. El Hospital Universitario, la profesional de urgencias, del triage, una médica, le miró los signos vitales, le dije, ¿qué era? Le dije, mire, ella viene con vómito, así. No, remitámosla al Mario Correa Rengifo. El paseo, pues, pudiéndole ellos tomar un TAC a la paciente. La llevamos al Mario Correa Rengifo y el Mario Correa Rengifo, ya cuando llegó complicada y la paciente presentó un desmayo y era que el accidente cerebrovascular, que los médicos dicen que hay un tiempo de 4 horas desde que se presente algún síntoma de un accidente cerebrovascular. Ya cuando llegó al Hospital Los Chorros o Mario Correa Rengifo, le tomaron un TAC, indudablemente había un derrame de una arteria en el cerebro. Cuando del Hospital Los Chorros le hicieron la revisión en Imbanaco ya iba mal la paciente y murió. O sea, eso fue, digamos, póngale unas 12 horas más, como unas 16 horas, con la paciente para arriba y para abajo. Cuando llegó a Imbanaco, el médico me lo dijo a mí porque yo ingresé con la paciente. Me dijo, vea, don Luciano, no hay nada que hacer. Hay un accidente cerebrovascular y no hay nada que hacer. El tallo vulvar del cerebro está comprometido, está lleno de sangre y no hay nada que hacer, no hay operación allí. Solamente un milagro de Dios y esperar. La paciente murió a la hora después de que me dijo eso. Luciano, qué desgracia tan infinita quedar en manos de servidores públicos, porque finalmente un médico termina siendo... De la salud, Harvey, en médicos. Salud, ¿dónde quedó el juramento hipocrático? No, eso es un homicidio, hombre. Qué desgracia tan infinita, evocando a Iriarte, yo no sé si ustedes se acuerdan de él, pero qué desgracia tan infinita quedar en esas manos, qué indolencia. Y yo creo que lo que debería operar era el Estado, hombre, que el Estado tiene que ser veedor de todo esto también, por la ley. Harvey, ¿será que si uno va con la hermana del médico, la mamá del médico, le pasa eso? Posiblemente puede pasar porque hasta los No creo, Luciano, no creo. Sí, han quejado. Yo tengo un escrito de un médico cirujano que murió hace escasamente 2 semanas. Él relata lo vivido dentro de una UCI, siendo médico, lo vivido dentro de una UCI. No, en este momento se ha perdido la humanidad por parte del personal médico, del talento humano y de las muchachas que ejercen esta labor de enfermería. Se ha perdido esa labor humana, esa humanidad. Ustedes están... Luciano, con esa información se corrompió la sal. Aquí no hay nada que hacer. Pero sí me gustaría, Norberto, preguntarle a Luciano como veedor de salud y si lo han tenido en cuenta también para estas mesas de aporte también a lo que es la reforma a la salud. Luciano, desde su punto de vista y desde su perspectiva, ¿qué le quitaría, qué le cambiaría y qué le dejaría a este actual sistema de salud colombiano? Bueno, yo respeto mucho la nueva reforma que está haciendo la doctora Carolina Corcho, pero yo creería que tendríamos que construir sobre lo construido. Hay unas GPS sólidas o
o algunas que son sólidas, que esas también están cometiendo errores. Pero diría quitar todas las EPS y empezar un tema así como teníamos, que era el seguro social, cuando éramos cerca de 20 millones de personas, ahora somos 50 y pico, hasta 60 millones de habitantes. Entonces es difícil si tenemos problemas teniendo estos prestadores como EPS. Ahora, ¿qué pensaremos en el nuevo modelo de salud? Hay que hacer unos ajustes y hay que hacer unos ajustes. Luciano, ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Pero, Luciano, sí, señor. aquí me hacen una pregunta por el interno y tengo una duda, pero muy, muy grande. Usted acompañó a la señora. Usted en esa fuerza que tiene interior y en esa representatividad que tiene, ¿por qué no se pudo hacer lo que se debía hacer estando usted al lado de ella? ¿Qué pasó ahí? Porque mucha gente te va a ver con esa esperanza también y te va a llamar de que lo acompañes, pero ¿qué pasó ahí? Yo llegué cuando la paciente la estaban atendiendo en el triage. Inclusive era la mamá de un amigo mío. Yo llegué y la chica del triage le estaba haciendo el triage. En ese momento yo miro a quién llamar para apoyarme. Llamé al defensor del paciente, el doctor Murillo. Le dije, mire, doctor Murillo, estoy aquí en Clínica Nuestra con una paciente con vómito de cefalea. Y me dijo, y es que me estás amenazando. Yo le dije, no, yo no estoy amenazando, yo quiero un apoyo. Yo quiero un apoyo, usted es el defensor del paciente. Usted gana, yo no gano. Usted genera, usted tiene que hacerlo, usted es el ente de control. Y no me volvió a llamar. Bueno, me dirigí al director de Ensanar. Luciano, ¿cómo se llama el señor? Repita el nombre del señor, del defensor del paciente en ese John Murillo. John Edward Murillo, sí. John Edward Murillo. Le dije, mira, John Edward, pues la indiferencia es que yo soy veedor y él es el defensor. Yo soy veedor, yo tengo que mantener vigilando todos los temas de salud en la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca. Yo lo hago y lo hago como labor social porque a mí no me pagan. A él sí le pagan, a mí no me pagan. Entonces le dije, mira, tengo este problema con esta paciente, ¿por qué no me soluciona siendo ente de control? ¿Por qué no se dirige a la clínica? Bueno, atienda a la paciente. Le dijo, es que me estaba amenazando. Le dije, no, yo no te estoy amenazando, te estoy diciendo que tengo esta paciente acá. Hablé con el director de Ensanar, le dije, doctor Pavón, tengo esta paciente, se la voy a colocar en altavoz para que usted le diga a la muchacha del triage que la atienda. Y se la coloqué en el altavoz. Y la muchacha le dijo, no la voy a atender, tienen los signos vitales, tienen que dirigirla a otra IPS, o sea, a una IPS pública, pues, por decir, a un hospital público. Entonces, a mí me dio rabia y me alteré. Yo me alteré porque, pues, está en juego la vida de una persona, y cómo no la van a atender teniendo una clínica, pudiéndole hacer un TAC, pudiéndole hacer un examen. Entonces, se me vinieron todas las enfermeras y vea, nuestra compañera está en embarazo, si llega a perder el niño, usted es el culpable. Le dije, bueno, disculpe, pues. Entonces me dio esa rabia y dije, no, vámonos para el universitario. Entonces es como la impotencia, porque yo no soy un ente de control, no puedo ejercer esa labor de mandar a decirle, vía clínica tal, hágale el procedimiento a la paciente porque se nos va a morir o está complicada. Yo solamente hago mi veeduría y por eso es que le estamos pidiendo a la ministra y al superintendente de salud que nosotros como veedores de salud tengamos más poder, nos empoderen, porque es que a veces le cierran a uno como veedor las puertas en una clínica de cuarto nivel o en cualquier clínica. Le dicen, bueno, ¿usted quién es? Mira, aquí está mi carnet, yo soy veedor. No, señores, hay que hablar con la directora de la clínica si lo dejan entrar. Entonces le estamos pidiendo al superintendente que nosotros tengamos que nos empodere, que nos diga, atiendan los veedores cuando lleguen a las EPS y a las IPS, porque es que uno hace la labor social pidiendo que atiendan un paciente, la defensa de los pacientes, el derecho que tiene un paciente a ser atendido. Entonces eso a veces me da impotencia a mí de no poder, yo como yo trabajé en la Defensoría del Paciente de la Gobernación
y pues al menos yo tenía un carnet y decía, yo soy de la gobernación, pero ahora yo tengo mi carnet de veeduría y a veces no tiene ese mismo poder como ser un ente de control. No, y que para que uno lo atiendan tiene que llamar al primo, al tío, al fulano, al doctor, al poli... No, increíble que tenga uno que buscar influencias para poder que lo atiendan no se y puede que le hablar autoricen de algo. pacientes, sino de víctimas. Y de mercancía. De víctimas, sí. Yo creo que ese sí es el término, Pacho. Víctimas del sistema de salud. Pero entonces la pregunta es allí, ¿qué le cambiamos? La pregunta es allí, ¿qué le cambiamos entonces al actual sistema? Don Luciano está expresando. Bueno, el actual sistema tiene que tener sanciones a las clínicas. El actual sistema tiene que tener una sanción en los tiempos de atención a un paciente. Si el paciente se les complica y se muere, tiene que haber una sanción pecuniaria económica a los familiares. ¿Por qué? Porque han cometido un error. Pero ese nuevo modelo tiene que tener... Apreciado señor Luciano. Señor. Pero eso no funciona mientras el sistema esté como está. Hoy hay tutelas y de todas maneras... A mí me da pesar de ver que la ministra como que le aflojó el cinturón. Porque la verdad es que hay que comenzar por las EPS. Mira, la cosa es sencillita. Las EPS afilian. Entre más gente tengan afiliada, más ingresos les llegan. Y entre más ingresos tengan y puedan utilizar más esos dineros, entre más los puedan utilizar, más rentabilidad le da la EPS. Y las IPS deben atender hasta donde también le garanticen a las otras una ganancia. Entonces, mientras las EPS tengan ese objetivo, no habrá humanización del sistema. Las EPS solo deben tener como afiliados a los que puedan atender con sus IPS. Mientras eso no suceda, siempre estarán congestionadas las IPS y los pobres médicos indefensos. Vea, hace 4 meses, después de que me dio el infarto, fui donde un médico a pedir una cita para un cardiólogo y el médico se demoró 1 hora y media en atenderme y cuando me atendió me dijo, señor, le ofrezco disculpas. No lo he podido atender porque ahora soy médico, secretaria, taquígrafo, debo llevar las estadísticas, tengo toda la carga administrativa y la carga médica, por eso me demoré, le dije, doctor, lo disculpo, pero proteste, no se quede callado, no sea tonto, revele, se asocie, se brinquen, patallen. Otro tema. Entonces, otro tema que fíjense quiero que dar. a mi manera de ver, ahí está el problema de la salud. Y de ahí para abajo se deshumaniza todo, claro, porque prime el dinero sobre la dignidad humana. Correcto. Otro tema que les quiero decir antes de que se acabe el programa es que, digamos, yo ingreso a una clínica X, Y o Z. No me atienden porque la clínica dijo, no, usted de esta EPS no hay convenio aquí. Un ejemplo. ¿Qué hago yo estando yo con un cólico, un dolor de cabeza? Bueno, algo bien complicado que solamente yo como persona me estoy dando cuenta qué es lo que siento. No se está dando cuenta ni el portero ni la enfermera. Entonces, ¿qué hago yo? De aquí no me voy hasta que no me atiendan. De aquí de la clínica no me voy hasta que no me atiendan. ¿Qué hago yo? Llamarme a mí o llamar a la superintendencia o a un ente de control. Y aquí no me voy. Y me atiende porque me atiende. Y aquí no me voy. Luciano, tengo una pregunta que me escribe alguien por aquí y usted, yo sé que usted sabe de eso. Mire, sí, en el Código Penal existe un artículo, el 131, que se llama omisión de socorro. Cuando usted, póngale cuidado, cuando usted en carretera, usted estrella a alguien o cuando usted sucede algo y usted se niega a socorrer, ya existe la ley y el artículo en el Código Penal. Penal quiere decir cárcel. Y se lo voy a leer porque lo busqué. Dije, hombre, voy a mirar a ver de qué se trata esto. ¿Cuál es el artículo? ¿Cuál? El artículo 131 del Código Penal. Búsquelo, búsquelo ustedes. El artículo 131 del Código Penal. Yo lo voy a aplicar. Omisión de socorro. Yo pensé que estaba
en un artículo del Código Civil de Tránsito o de algo y resulta que es del Código Penal y no hace referencia únicamente a accidentes de tránsito, porque nosotros artículo lo tenemos muy clarito. 123. 131 del Código Penal. Ya, listo. Mire lo que dice el artículo. El que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrara en grave peligro, incurrirá en prisión de 32 a 72 meses. Solo la omisión de auxiliar a una persona que se encuentra en grave peligro hace que incurra en el delito, en ese delito tipificado en el Código Penal. Claro. Qué bueno. Y algo pasa en nuestra sociedad. ¿Ah? Qué buen descubrimiento hiciste. No, eso mira, nos lo escuchan, nos lo dicen a No, toda hora. ese artículo perdón, ese artículo se le puede aplicar a una IPS cuando no atiende un paciente y se le muere. Pues el funcionario, porque seguramente ahí habla de la persona y dice el que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrare en grave peligro, incurrirá en prisión de 32 meses y 72 meses. Mire, es que Harvey, no sé. pero no es tanto la entidad, sino una enfermera o un auxiliar de enfermería o a cualquier persona de estas que usted busque para prestarle un servicio y que omita, está incurriendo en ese artículo. Claro, es que todo el que, mire, le voy a contar una cosa, ustedes saben, y les digo porque pues no voy a contarles de dónde, pero tengo ese conocimiento de causa. Usted cuando el gerente de la EPS o de la IPS, un funcionario de él, no atiende, a él es que le van. Y él es el que gana la tutela y el arresto. Pues eso Luciano sí lo debe saber. El arresto siempre va al gerente. Siempre va, y le cuento, en los abogados, inclusive ellos, los gerentes tienen un dicho, el abogado que me deje llevar, se va. Porque pero Harvey, dice, el abogado que me deje llevar se va. Pero el delito está ahí. O sea, Dios mío, ¿qué nos pasa? Allí hay un elemento que hay que utilizar y no dejarlo perder. Usted acaba de dar con ese artículo 131 una herramienta muy útil para que cuando Luciano se acerque a un hospital o a una clínica, acuda inmediatamente ante un funcionario de la salud. Y si esos funcionarios de la salud le maman gallo, para hablarlo en términos coloquiales como debe ser, busque el policía y muéstrele ese artículo, cópielo y lleve, es más, ande con un código penal de esos pequeñitos para que sepan que es de allí, Luciano, y llévelo y muéstrelo al policía y dígale, mire, señor policía, usted como autoridad tiene que hacer cumplir la ley y la ley dice esto, esta persona me está incumpliendo. ¿Sabe que tiene la razón? ¿Sabe que uno debería andar con ese código penal bajo el brazo? Mire, le voy a dar las gracias al doctor Juan Carlos, que fue el que me escribió aquí, nos está viendo, nos vio en el tema, y dice, lo que pasa es que pertenece al sector de la salud, y dice, mire, a veces las herramientas están, pero la justicia no opera, no funciona, qué cosa loca. Yo no soy abogado. Sí, no soy abogado, pero me sorprendió muchísimo ese concepto. Dije yo, bueno. Mire, les cuento sobre el tema de las tutelas. El tema de las tutelas que se le han impuesto a las EPS, se les ha dado, como acaba de decir el doctor, arresto al gerente de la EPS. Ese arresto se convierte en nada, porque los policías dicen, no, nosotros vamos a buscarlo y no aparece nunca. Yo hablé con unos policías, nosotros lo hemos venido a buscar al gerente y nunca aparece. Yo no he visto por ahí unos 2 casos de que hayan arrestado a un director de una EPS. Por ahí unos 2 casos. Lo demás ha sido cuento porque, disculpe, hay varias tutelas con incidentes de desacato que han ordenado arresto a los directores de las EPS y no se han cumplido. Además, contamos con una fiscalía en este momento que no tiene personal de detectives para ir a hacer un arresto a una persona. Eso me lo acaba de decir una fiscal, me dijo, no, es que no tenemos
ni con quién llevar un comunicado a la persona, ni con quién traer un preso para arrestarlo. O sea que el tema ha sido complicado en cuestiones de los jueces. Los jueces emiten la orden, pero no se cumple. Yo no conozco por ahí unos 2 casos de directores arrestados. Oiga, yo llevo 7 años en esto. Luciano, y tiene toda la razón. Mire lo que dice la Constitución, y dice que el derecho a la salud es un derecho fundamental, está en la Constitución como un derecho fundamental irrenunciable. Póngale cuidado a lo que dice, irrenunciable. Es autónomo e irrenunciable. Mire, o sea que ni siquiera que uno diga, hombre, yo me abstengo de esto y me voy para... El funcionario, el que lo atiende, está en la obligación de brindarle, de acompañarlo para poder resolver su problema de salud. Mire, lo que pasa es que nos falta justicia. Definitivamente, yo creo que uno de los resúmenes en esto es que nos falta justicia. Pero para eso estamos nosotros, para tratar, porque no somos autoridad ni somos gente de control. Pero yo me considero que me gusta la batalla, me gusta luchar. Me gusta Luciano, que no le vulneren los derechos a las personas. ¿Por Luciano, qué? pero Porque si usted me acompaña, oiga, si yo lo busco para que me acompañe, mejor dicho, usted se va a tirar al piso porque no me va a sacar de allá donde me tienen. No, permítame le digo, usted no lo pueden sacar de una clínica, ni con policía. Usted lo tienen que atender. Obligatoriamente en los lineamientos del Ministerio de Salud, todo colombiano tenemos derecho a la salud. Todo colombiano. Entonces, ¿cómo le van a negar un servicio a usted que dice que no tenemos convenio? Esa palabra de no hay convenio y no hay agenda, eso tenemos que eliminarlo del sistema de salud. Bien difícil. Cuando usted, por ejemplo, lo atienden en una EPS, los medicamentos los dan en otro lado, el especialista lo tiene que ir a sacar el examen en otro lado, en otra clínica, tiene que ir a hacer 3, 4 cosas de una misma EPS en 4 entidades diferentes. 9:58 a.m, pues qué placer, mi querido Luciano. Esperamos que también, obviamente, pueda estar aquí acompañándonos en esta mesa de trabajo, porque el debate en materia de la salud, estamos construyendo el borrador de la reforma a la salud, nada más y nada menos, y qué bueno abrir estos espacios de debate. Y el borrador tenemos que construirlo todos los colombianos. Claro. No escondida es una reforma, tenemos que construirlo y nosotros vamos a estar vigilantes y garantes de que los puntos sean los que en verdad necesita el sistema de salud para que sea mucho más robusto para una mejor atención a los colombianos. Y mis teléfonos se los voy a dar por el interno, no sé, o si los doy por aquí a las personas que necesiten de mis servicios. Claro, porque usted lidera una fundación, un movimiento por la salud, importante que la gente que quiera también tener su contacto lo pueda hacer, si lo considera. Eso es correcto, que lo quieran buscar, porque si no, ¿cómo lo buscamos? Claro. Señales de humo no hay forma. Sí, mi teléfono es papel y lápiz para los que están viendo el programa, las personas que tengan alguna condición que necesiten una cirugía, que no me dan los medicamentos, que mire que hace rato pedí la cita con el especialista. Yo en este momentico me estoy reuniendo directamente con los directores de cada EPS. Yo ya no me volví a reunir con funcionarios porque el funcionario a veces no te soluciona. Entonces, en este momento estoy haciendo mesas de trabajo con los directores de cada EPS y yo les llevo el caso. Mire, este paciente, necesito que me resuelvan. Me tienen que resolver ahí sentado. ¿Por qué? Porque pues que cómo vamos a dejar que dilaten los procesos para que las personas se mueran. Ya han muerto muchos. Sí. Más de 1 millón de personas en Colombia, más de 1 millón y pico de personas en Colombia han muerto por la no prestación de un servicio a tiempo. Entonces no podemos permitir que siga muriendo más personas, ¿no? Regálenos entonces su teléfono, número telefónico, Luciano, para ir con la pausa. El mío es el 312 891 32 34. Ese es WhatsApp y teléfono también para que me llamen. Tiene ambos. Luciano, ¿qué apellido? Calderón. Luciano Calderón. Oiga, ya lo tengo, Luciano. Le voy a contar que le voy a poner
mejor No, dicho, espera, una Harvey, que dé el entrevista número del resaltada. teléfono, del otro teléfono. El uno es el WhatsApp, ya el que lo acabo dijo. de dar es el WhatsApp, No, pero también tiene... el otro yo lo tengo como privado porque es que Eh, el otro, mi otro teléfono. Bueno, Está les bien, quiero está contar que pues aprovechar este espacio que ustedes me dan aquí en el medio de comunicación Mándamelo, Harvey, por interno. para invitarlos a los caleños vallecaucanos. Yo tengo el día 13 de diciembre un evento en el Hospital Universitario del Valle. El evento se llama Regálame una sonrisa. Pues, sí. Por aquí está por aquí está el lema. Regálame una sonrisa. Ya lo hice en el 2021. Ahora lo quiero hacer en este año. Es donde el día 13 de diciembre me aparezco con regalos a los niños de cáncer quemados y a los pacientes adultos que están en los hospitales y que en diciembre, en la Navidad, son prácticamente ignorados. No tienen familia, son ignorados. Qué bueno llegar con un regalo a un niño que está en una unidad de cuidados intensivos o en una sala de quemados o hospitalizados, donde quiera que esté, y llevarle una alegría en la Navidad, que la Navidad es bonita para todos nosotros, pero a veces olvidamos que hay personas que están en esos sitios donde no les llega la Navidad. Entonces, el 13 de diciembre quiero que los caleños vallecaucanos me apoyen con un regalo o una donación o lo que me quieran dar. Si me dan 1,000 pesos, yo voy reuniendo de 1,000 en 1,000 para comprar unos regalitos para llevar ese día al hospital. 13 de diciembre. Sí. Entonces, yo les voy a dejar, no sé si les dejo por aquí, es el mismo número mío con el 0 adelante, que es Bancolombia a la mano. Cualquier ciudadano que nos esté viendo, con mucho gusto, yo recibo desde 1,000 pesos. Sí. Con eso yo reúno para comprarle algo a los muchachos. Pues importante, Luciano, esta labor, esta bonita labor también de llevar sonrisas a los niños con cáncer y quemados también, que esperamos que sean muy pocos o ninguno por pólvora en este fin de año. Hay que cuidar a nuestros niños. Muchas gracias por acompañarnos estos minutos y ya saben que lo esperamos por acá también de manera presencial, Luciano. Bueno, me extienden la invitación y me dicen qué día llego y yo con mucho gusto voy. Y debatimos el tema de la salud y de la reforma. Y les contaré cómo sigue todo el tema de salud aquí en el país. Internamente nos ponemos de acuerdo. 10 de la mañana, 2 minutos, Nesticor. Vamos con la pausita y ya venimos a concluir temas en esta última media hora en Super Noticias del Valle.